Bienvenidos a este video tutorial número 36 correspondiente al curso de SketchUp 2013. Hoy vamos a ver las herramientas de la caja de arena, llamadas en inglés Sandbox. Estas herramientas conforman una extensión o plugin que, si bien viene cargado por defecto en SketchUp, debemos activarlo. Para ello vamos a ir al menú Windows, Ventana, Preferencias y acá donde dice Extensiones tienen que tener tildada la opción Sandbox Tools. El programa trae una barra exclusiva con estas herramientas que podemos abrir haciendo botón derecho del mouse en cualquier barra abierta. Fíjense que aquí tienen Sandbox y esta es la barra de herramientas de la que les estoy hablando. Estas herramientas son muy útiles cuando queremos modelar formas orgánicas, formas sinuosas, flexibles, como por ejemplo podría ser el caso de un terreno. Vamos a ver en primer lugar este comando denominado desde contornos, con el cual podemos generar una superficie orgánica a partir de líneas de contorno que podrían ser las líneas de nivel de un terreno. Estas líneas las podemos dibujar en SketchUp o podríamos importarlas de otro programa de modelado como por ejemplo AutoCAD. Vamos a crear algunas líneas de contorno utilizando la herramienta mano alzada o freehand de este programa. Lo primero que voy a hacer es ponerme en una vista superior y desactivar la perspectiva. Ahora sí, vamos a activar la herramienta mano alzada y vamos a dibujar libremente algunas líneas que van a constituir distintos niveles de nuestro terreno. Podríamos hacer líneas abiertas o, por ejemplo, figuras cerradas. Vamos a dibujar algunas más. Ahora sí, vamos a borrar estas superficies que no nos interesan. Vamos a mover estas líneas hacia arriba para que luego nuestro terreno tenga pendiente. Entonces, activamos la herramienta mover y nos desplazamos en el sentido del eje Z . Lo mismo hacemos con estas otras curvas. Y ahora sí, seleccionamos nuestras líneas y aplicamos el comando desde contornos. Y fíjense cómo se genera automáticamente el terreno. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, estas curvas son independientes de las superficies orgánicas que acabamos de generar. Además, estas superficies están constituidas en realidad por pequeñas superficies que se caracterizan por ser trianguladas. El segundo comando de esta barra se denomina desde cero, from scratch, y lo que nos permite es generar un terreno plano, rectangular o cuadrado a partir de indicarle las dimensiones de sus lados. Entonces vamos a activar el comando y fíjense que el programa nos muestra en el cuadro de control de valores la dimensión que por defecto tiene el módulo, el cuadradito, que va a definir a nuestro terreno. Las dimensiones de este módulo nosotros las podemos modificar. En este caso yo quiero generar un módulo cuya medida sea 1 metro, entonces voy a ingresar en el cuadro de valores 1 Enter. Ahora sí, tengo que indicar en forma gráfica o numérica la longitud y el ancho del terreno. Pico en pantalla y arrastro. Fíjense que acá estoy indicando la longitud en forma gráfica. Podría ingresarla por teclado también en el cuadro de control de valores. Y ahora indicamos la otra dimensión, el ancho.
tengan en cuenta que este terreno que acabamos de generar en realidad constituye un grupo. Si queremos editar alguna de las partes de este grupo, tendríamos que abrirlo o explotarlo. Vamos a probar a abrirlo, pico 2 veces, y fíjense cómo en realidad el terreno está constituido por líneas o segmentos y superficies. El tercer comando de esta barra se denomina esculpir, smooth, y lo que nos permite es esculpir o deformar una superficie plana a partir de indicar el radio de influencia. En general se lo utiliza asociado con el comando anterior, o sea, primero genero la superficie plana y luego, si quiero, la deformo utilizando el comando esculpir. Para poder esculpir es necesario abrir o explotar este grupo. En este caso lo voy a explotar haciendo botón derecho del mouse, explode, y ahora sí podemos activar la herramienta modelar. Lo que tenemos que hacer a continuación es redefinir el radio de influencia. Yo lo voy a achicar, voy a darle un valor de 3 metros. Y fíjense cómo aparece un círculo que define el área o la superficie de influencia de nuestra herramienta. Entonces simplemente picamos y arrastramos. Podemos modelar hacia arriba generando una protuberancia o hacia abajo generando una depresión. Repetimos la operación cambiando en este caso el radio y observen cómo rápidamente podemos ir deformando la superficie de acuerdo a nuestro gusto. Otra forma de utilizar el comando sería preseleccionar aquello que queremos desplazar, activar el comando modelar y a continuación, teniendo definido un radio, desplazar hacia arriba o hacia abajo. Observen que la superficie que nosotros seleccionamos previamente queda plana, mientras que el área circundante es la que se deforma. La cuarta herramienta se denomina estampar, stamp, y lo que nos permite es crear una impresión sobre nuestro terreno de una superficie determinada, que por ejemplo podría ser la base o la planta de esta casa. Para que funcione la herramienta es necesario que por un lado la superficie esté explotada o abierta y por el otro la base se encuentre encima de la superficie a estampar. Fíjense en este caso como la casa está por arriba de nuestro terreno. Lo primero que tendríamos que hacer sería preseleccionar las superficies o caras que queremos estampar. En este caso, para no tener que preseleccionar la base de esta vivienda, lo que hice fue convertirla en un grupo. Activamos o seleccionamos el grupo y a continuación presionamos el comando estampar. Ahora, fíjense que va a aparecer una línea de color rojo cuya distancia está definida en el cuadro de control de valores. Por defecto esa distancia es de 3, pero nosotros podemos ajustarla. Yo en este caso le voy a dar 1 metro. Observen cómo la base se ha estampado en el terreno. Lo que tendríamos que hacer ahora es definir la altura a la cual se va a ubicar. Esto lo indicamos en forma gráfica y es así como el comando queda finalizado. Lo que podríamos hacer, por último, sería mover la vivienda a la base que acabamos de definir. Simplemente activo la herramienta mover, la tomo de un vértice y la depositamos. Vamos a ver ahora el comando suavizar, alisar aristas, que lo que nos va a permitir es
esconder estas aristas que definen el terreno y además alisarlo. Lo primero que voy a hacer es ocultar la vivienda. Para ello la selecciono, hago botón derecho del mouse y elijo la opción Hide, ocultar. Y ahora sí, seleccionamos nuestro terreno mediante una ventana de selección y haciendo botón derecho del mouse elegimos la opción Soften Smooth Edge. En esta ventana, fíjense que tenemos que definir mediante este deslizable el ángulo máximo entre aristas normales. Vamos a destildar por ahora esta opción y vamos a activar la de suavizar aristas coplanares. Y fíjense que al deslizar este manejador hacia el lado derecho, lo que ocurre es que las aristas de nuestro terreno se van ocultando. La opción Smooth Normals, alisar normales, lo que hace es, fíjense, alisar estas pequeñas caras o facetas que definen nuestro terreno. La vamos a dejar activada. Cabe aclarar que también podemos acceder a esta ventana a través del menú Windows. Fíjense que tiene la opción Soften Edge. Vamos a ver ahora el quinto comando de esta barra de herramientas denominado Proyectar Drain. Este comando lo que nos permite es proyectar líneas o aristas en dos dimensiones sobre una determinada superficie flexible. Fíjense que en este caso yo he dibujado lo que sería un camino y una superficie curva. Lo he hecho con la herramienta mano alzada y línea. Y lo que vamos a hacer ahora es proyectar estas dos formas sobre nuestro terreno. Fíjense que las he convertido en grupos. Lo que tenemos que hacer es seleccionarlas, activar la herramienta proyectar y picar en el terreno donde queremos hacer la proyección. Fíjense que el resultado es este. Las líneas, no la superficie, solamente las líneas o aristas se proyectan en nuestro terreno. Tengan en cuenta que las aristas que queremos proyectar deben estar encima de la superficie en cuestión. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar estas entidades y esconderlas haciendo botón derecho del mouse, Hide. Podríamos ahora aplicar algún material. Voy a ir al bote de pintura y vamos a buscar algún tipo de césped para aplicar sobre nuestro terreno. Tendríamos que acercarnos. Vamos a girar un poco y vamos a terminar de aplicar en las caras. Ahora vamos a seleccionar alguna textura que simule piedra. Podríamos tomar esta y busquemos ahora alguna que simule tierra. Tenemos por acá la que se denomina Ground Cover. Tomemos esta y apliquémosla en esta superficie curva. El penúltimo comando de esta barra, denominado Agregar detalle, Add Details, lo que nos permite es generar triángulos más pequeños en nuestra superficie curva de manera de agregar detalle. Vamos a ver esta superficie triangulada. Para ello voy a ir al menú View y le voy a decir que me muestre la geometría oculta. Fíjense que nuestro terreno está compuesto por triángulos de determinado tamaño. Vamos a suponer que quiero alisar este sector de nuestro terreno. Para alisarlo, lo que voy a hacer es agregar detalle, creando triángulos más pequeños. Lo que tendríamos que hacer es seleccionar la parte de la malla que queremos alisar y activar el comando añadir detalle. Y fíjense cómo
se generan triángulos más pequeños. Otra forma de añadir detalle con precisión sería activar el comando, y fíjense que al cursor se pegan 3 flechas. Podemos generar detalle sobre una cara, sobre un vértice o sobre una arista. Simplemente picamos y fíjense que aparece un vértice con triángulos vinculados. Lo que nos quedaría hacer ahora es definir la altura de ese vértice, y bueno, mediante este procedimiento podemos generar detalle en una determinada zona con mucha precisión. Cuando tenemos que crear una superficie flexible, lo que nos conviene hacer es crearla con poca cantidad de caras y luego aplicar la herramienta añadir detalle solamente en aquellas zonas que lo necesitemos. Recuerden que a mayor cantidad de caras, mayor peso de archivo y menor rendimiento de nuestra computadora. Al añadir detalle, lo que vamos a lograr es que en esa área o sector la superficie después sea más alisada. Vamos a suavizar y alisar esta superficie. Lo que voy a hacer primero es destilar donde dice que me muestre las aristas ocultas o la geometría oculta. Ahora selecciono mi terreno, hago botón derecho del mouse, seleccionamos Soften Smooth Edge y teniendo estas dos opciones tildadas, ajustamos el ángulo entre normales. El último comando de esta barra se denomina voltear arista, Flip Edge, y lo que nos permite es ajustar en forma manual la triangulación de caras triangulares que estén adyacentes. Esto en un terreno hecho a partir de curvas de nivel. Fíjense que en este caso tengo dos triángulos que se encuentran enfrentados, que están opuestos, y esto hace que esa superficie sea una superficie plana. Entonces, este defecto lo vamos a corregir con el comando voltear arista. Activo el comando, me acerco a la arista que comparten y pico. Y fíjense cómo ahora eliminamos la superficie plana generando la pendiente.